las y los ponentes estudiantiles. Hoy día nos acompaña Fernando Barrera, José Ignacio Reyes, Javier Salgado, Bernardo Bergman, Margarita Herrera y Emanuel Gutiérrez. Y agradecer también a todos los que están conectados tanto por Facebook y por Zoom. Paola. Bien, entre los criterios de evaluación por parte de los profesores que analizarán las ponencias estarán el desempeño argumentativo, la organización y metodología de la exposición y el conocimiento de los temas presentados. La premiación de los 4 trabajos, que ponderará la fase escrita y la fase oral, tendrá lugar el día 20 de agosto, para que estén todos atentos y se conecten ese día. Antes de dar inicio a las presentaciones del día de hoy, rogamos apagar sus celulares, de ser posible, y agradecemos a nuestros auspiciadores: Incio y Enríquez, Novo Abogado, Naranjo y Barrola, Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y López Escobar del Río Abogados. Damos inicio a las mesas de discusión en las que contaremos con la participación de los profesores Camilo Vergara y Francisco Alvarado del Departamento de Derecho Privado de nuestra escuela. Comenzaremos con la presentación de Fernando Barrera, de la Universidad de Concepción, cuyo trabajo se titula Responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad, un mecanismo de reparación ante la vulneración de la identidad de género. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todo el equipo organizador de este 6º Congreso Estudiantil de Derecho Civil, que es organizado por estudiantes de la Universidad de Chile, por el tremendo trabajo que ha significado no solo la organización, sino además la reorganización del mismo, así como el público que nos acompaña hoy y a las y los profesores y profesoras que han sido parte de este proyecto. En cuanto a mi presentación, como ya se ha dicho, se titula La responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad, un mecanismo de reparación ante la vulneración de la identidad de género. Se enmarca desde la primicia y la frase que pretendo utilizar como marco, que es del profesor Vázquez Ferreira, que señala que la persona es la materia primordial del derecho civil. Desde aquí vamos a tratar de trabajar en esta presentación en base a lo que es los elementos más esenciales de cada persona, como es la identidad propia. En cuanto a la estructura de este trabajo, partimos hablando sobre los aspectos generales de la identidad de género, para luego hablar de cómo nuestro ordenamiento regula y protege actualmente este derecho a la identidad de género y la identidad de género en sí, y cómo se relaciona la identidad de género con los derechos de la personalidad, para pasar a responder luego la pregunta principal de este trabajo, que es el tema de la responsabilidad civil. En cuanto a los aspectos generales sobre la identidad de género, vamos a partir un poco de abajo hacia arriba, y la verdad es que la doctrina en materia civil lo ha tratado en algunos artículos, podemos ver algunos artículos de investigación, pero en cuanto a los libros es muy poco. Uno de los pocos autores que se ha dedicado al tema es Corral, que en su primer libro, Derecho Civil y Persona Humana, la verdad es que comete algunos términos, algunas imprecisiones terminológicas en cuanto a los conceptos, que luego en su curso de Derecho Civil Parte General logra dar un poco más de forma a estos conceptos, pero cae en un problema que es una falta de objetividad respecto a cómo estudia el tema, partiendo de la base de que el profesor Corral, por ejemplo, nos habla de la ideología de género, que siguiendo a Cornejo Valle y Picardo, es un concepto que nace desde los sectores más conservadores de la sociedad para poder relativizar los estudios con perspectiva de género. Pero más allá de lo que en la doctrina civil se pueda decir, la verdad es que nuestro ordenamiento contiene conceptos legales, ya de la identidad de género como del derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género es un concepto más bien vinculado a la facultad de obtener este cambio de sexo registral, que es el objeto principal de la ley 21.120, y la identidad de género, que es un término bastante más amplio, se enmarca en lo que es la convicción personal interna de una persona independiente del sexo biológico. Esta convicción personal y personal la podemos vincular con este concepto de identidad personal que nos señala Fernández Cesarego como todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Claro, la identidad de género no es el todo, pero es una parte de este todo, es un elemento que hace que una persona sea una y no otra.
En cuanto a la situación jurídica actual, partamos de la base de cómo este derecho a la identidad al que recién nos referenciamos encuentra una obligación por parte del Estado de ser protegida, una obligación ya de rango constitucional. En cuanto a la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema, en casos relativos a cambio de sexo registral, hemos visto cómo la Ley 20.609 ha sido un fundamento a través de la categoría especial. ¿Por qué? Porque, como bien dicho, la jurisprudencia corresponde al derecho a evitar que la discordancia entre el sexo biológico y la identidad de género se conviertan en una fuente de afectación y trato peyorativo. Y aquí tenemos un elemento súper importante, porque cuando hablamos de fuente de afectación y trato peyorativo ya nos estamos vinculando a lo que puede ser un daño que se puede producir por esta discordancia vinculada a los actos de discriminación de la Ley 20.609. Ahora, frente a este daño, frente a esta afectación, frente a este trato peyorativo, ¿existe un mecanismo de reparación? Y la verdad es que no, la propia ley contiene sanciones pecuniarias frente a estos actos de discriminación que no son mecanismos de reparación, sino que son sanciones pecuniarias que van en favor del fisco. Y por otro lado tenemos la ley 21.120 que si bien trata la identidad de género, más que nada, como decíamos, se enmarca en lo que es el cambio de sexo registral. Por lo tanto, como primera gran premisa es que no tenemos un mecanismo de reparación en nuestro ordenamiento frente a estos daños, estas fuentes de afectación, de trato peyorativo al que nos veníamos mencionando. Ahora, si bien no tenemos este mecanismo de reparación, podemos hablar de que la identidad de género se vincula a los derechos de la personalidad. ¿Cómo se vincula este derecho de la personalidad? A través del derecho a la identidad, al que ya mencionábamos. ¿Por qué? Porque este derecho a la identidad fue el primer fundamento que se utilizó antes de la ley 21.120 para poder obtener el cambio de sexo registral. Y aquí, otra cosa que me gustaría destacar es que, como bien señala la doctrina, los derechos de la personalidad tienen la particularidad de desarrollarse conforme al tiempo. Cada vez vamos admitiendo más elementos dentro de estos derechos de la personalidad, lo que se explica a través de la libertad de cada persona que le permite ir haciendo el desarrollo libre de su personalidad. La libertad, que también ha sido argumento utilizado por la Corte Suprema en casos de cambio de sexo registral, como en caso de la libertad de conciencia, como vemos, por ejemplo, aquí en la presentación. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que no existe un mecanismo de reparación en la ley. Sin embargo, la identidad de género se puede vincular a los derechos de la personalidad, y no solamente se puede, sino que se vincula a los derechos de la personalidad. Entonces, ¿podemos hablar de que la responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad es un mecanismo de reparación ante la vulneración de la identidad de género? Y aquí me interesa partir de la base de la importancia de la identidad. Porque, como bien ha dicho la doctrina, la importancia de la identidad radica en que es lo que permite a una persona decir, esto es lo que yo soy y no otra persona. De ahí que Fernández Cesarego diga que la lesión frente a estos actos, frente a esta identidad, afecta a uno de los aspectos más importantes del ser humano. Y aquí lo podemos volver a conectar con la primera frase a la que referenciábamos de Vázquez Ferreira, sobre que la persona es el objeto primordial del derecho civil. De ahí que estos daños, que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, deben obtener una protección por parte de nuestro ordenamiento y una reparación en el caso de que sean lesionados. Ahora, aquí nos podemos enfrentar a otro problema, que es la aplicación propia de la ley 21.120. ¿Será necesario, por ejemplo, que haya un cambio de sexo registral para que haya una vulneración a la identidad de género? Y que se enmarca dentro de lo que vendría siendo la garantía específica de la ley 21.120. Y aquí me interesa recalcar un fallo que es del año pasado, que de hecho lo pueden encontrar en las propias redes sociales de este Congreso, que se destacó por ser precisamente la primera sentencia que aplicó la ley 21.120 y que ordenó el cambio de nombre del correo institucional de una gendarme, a pesar de que no tenía un cambio de sexo registral. ¿Dónde está lo importante aquí? Está lo importante en decir, oye, ¿es necesario que un correo electrónico se vincule al sexo registral de la persona? ¿Es este un instrumento que acredita la identidad respecto del nombre y del sexo? ¿O
simplemente es un elemento que puede mutar sin necesidad de estos cambios. Entonces, y aquí lo podemos vincular nuevamente con los actos de discriminación. ¿Cuál es el objetivo del derecho? ¿Cuál es la misión del derecho? Evitar que esta discordancia se convierta en una fuente de afectación. Y no necesariamente vamos a tener que tener un cambio de sexo registral para que haya esta afectación, como vemos aquí. En términos generales, este trabajo, como lo podemos enmarcar, entonces tenemos primero una falta de regulación que la podemos sopesar con la identidad de género como parte de los derechos de la personalidad. Existe un daño para el cual no es necesario que exista un cambio de sexo registral, que como vemos puede tener su fuente en los actos de discriminación, y que frente a esto, frente a esta falta de regulación, frente a una identidad de género que se enmarca en los derechos de la personalidad, frente a la existencia de este posible daño, podemos quizás hablar de la responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad como un mecanismo viable para obtener la reparación de este daño. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación damos las palabras al profesor Camilo Vergara. Lo primero, y antes de empezar, tal como hizo Fernando en su exposición, agradecer a la organización de este congreso, y que muestra, y yo creo que es una buena forma de describirlo, muestra su buena salud en un momento donde justamente lo sanitario es una preocupación primordial, e incluso frente a esta situación han logrado mantener el Congreso en pie, y eso es motivo de alegría para el entorno del derecho civil nacional, así que me uno a las felicitaciones que supongo han recibido profusamente en estos días. Y lo otro, bien breve también, para mí también es muy valioso poder participar en esta otra posición, integrándome al Departamento de Derecho Privado, siendo que en las ediciones de algo así como 2011 y 2015 tuve oportunidad de exponer en estas ponencias estudiantiles. Dicho lo anterior, y ahora hablando de lo que, para lo cual me convocaron, digamos, la exposición que acaba de efectuar don Fernando, yo creo que tiene una gran virtud, y la gran virtud que tiene la ponencia es que el tema escogido goza de una pertinencia, digamos, bastante elogiable, en el sentido de que se trata de un tema que, al menos en nuestro medio, a la fecha no ha sido llevado al mundo de la responsabilidad todavía en su discusión académica. Y eso, al menos por mi parte, me llevó a hacer una reflexión desde la lógica de la responsabilidad civil aplicada a los temas de identidad de género. En tal sentido, el trabajo, y al menos la exposición, sí me gustó que fue más enfocada en los temas de cómo poder avanzar hacia la responsabilidad, y en la exposición se esbozan dos elementos que son importantes de cara a construir un caso de responsabilidad civil por transgresión al derecho de identidad. Por una parte, el caracterizar a la identidad de género como un interés jurídicamente tutelado, que esa es una expresión sumamente importante para efectos de entender por qué vamos a intervenir, por qué vamos a generar consecuencias jurídicas ante eventuales daños que provengan de dicha transgresión. Ese es un punto central, y me gustó, bueno, pocas personas hemos tenido oportunidad de leer el documento que usted escribió, me gustó el cambio de enfoque que hubo respecto de cómo estaba tratado en el documento escrito. En el documento escrito se dedicaba mucha energía a pelear un poco, si se quiere, o a discutir en términos argumentativos con el profesor Corral, por ejemplo, que uno entiende que forma parte de otra forma de entender el derecho civil, al menos en los temas, y él lo dice abiertamente, incluso por sus redes sociales, en sus escritos, etc. Plantea puntos de vista que suelen ser, como usted categoriza, de una ala más conservadora. Pero me parece a mí que entrar en esa discusión con el derecho positivo que tenemos hoy día, dado por la legislación que se ha dictado en materia de protección de identidad de género en contra de la discriminación, a mí me da la idea que parece un ejercicio
no tan necesario para efectos de construir casos de responsabilidad al menos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el legislador por vía indirecta es que si bien estas leyes no contemplan mecanismos de reparación directo, explícitos en esas leyes, sí han ido construyendo un estándar de qué entendemos como culpa infraccional, vale decir, cuáles normas del derecho positivo empiezan a integrar y a generar deberes de cuidado que nosotros en la vida en sociedad, en tanto sujetos de derecho que debemos cumplir las leyes vigentes, tenemos que empezar a cumplir. Entonces, más que discutir sobre la ideología de género o no, que pareciera ser una cuestión en que podemos estar muy de acuerdo en la crítica que se le puede hacer, pero me parece que es tema de otra discusión, de una discusión de derechamente cómo seguimos avanzando en materia de identidad de género en su protección en el derecho positivo, pero para efectos de la responsabilidad civil, creo yo que el foco debiera estar en entender entonces que hoy día, con el derecho vigente existente, tenemos argumentos suficientes para entender que estamos en presencia de un interés jurídicamente tutelado, un interés legítimo, y que ese interés, en caso de lesiones culposas o dolosas, deberá ser reparado por su autor. Y en ese sentido, yo creo que otro punto interesante que plantea el tema escogido tiene que ver con que la existencia de estas normas que han ido avanzando y actualizando, si se quiere, el derecho chileno en estos temas, muestra dos cosas. Digamos. Puede ser visto de dos formas de cara a la responsabilidad civil. Porque acá tampoco hay que olvidar que la responsabilidad civil se basa en normas absolutamente genéricas, en principios, si se quiere, más allá de estar en normas codificadas y plasmadas en el Código Civil. Se basa en ciertos principios que van siendo adaptados o aplicados al caso concreto acudiendo a distintas fuentes. Entonces, antes de tener esta legislación, el ejercicio o la forma de construir los deberes de cuidado quedaba entregada en buena medida a el juzgador. Usted cita un caso, por ejemplo, de gendarmería en que, claro, es en sede de protección, pero por lesión de estos intereses, y ahí pudiera haber cierto nivel de analogía con el análisis, pero el punto es que en los avances legislativos que se van haciendo nos permiten dar o tener un umbral de mucha mayor certidumbre respecto de qué es lo esperable que nosotros en el ámbito extracontractual, en las relaciones espontáneas que llevamos a cabo en la vida en sociedad, podemos entonces desplegar. Estas reglas nos van fijando un marco dentro del cual ciertas cosas que antes quedaban entregadas a cierto nivel de discrecionalidad propio del juez en sede extracontractual, hoy día pasan a tener esta categorización gracias a las leyes que se han ido dictando, y creo que ese es el ejercicio que debiéramos hacer, digamos, enfocarnos en el interés legítimo, y luego, y con esto termino para que no se pongan nerviosos los organizadores, luego sería muy interesante en un tema como este hacer el análisis de la vinculación con el daño. Se alcanza a identificar que podría haber daños, pero no, digamos, uno pudiera desarrollar de manera más específica cuáles son los daños que podrían encontrarse típicamente en este tipo de casos, porque si no encontramos daño, digamos, yo sé que lo puede haber, y de todas maneras lo hay, sobre todo extrapatrimonial, pero sin daño, nos pasa que no hay responsabilidad civil. Gracias, profesor. No, muchas gracias. Bueno, a continuación, invitamos a presentar su ponencia a José Ignacio Reyes, de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo trabajo se titula Responsabilidad por daño en base a la Ley 19.300. Buenos días a todos los espectadores, soy José Ignacio Reyes y voy a hablarles un poco sobre la responsabilidad civil en materia extracontractual. Bueno, a pesar de los antecedentes en las 7 partidas y en la Ley 3133, debemos decir que la responsabilidad ambiental tiene una estrecha relación con la responsabilidad civil extracontractual, la cual se puede ver reflejada en el artículo 2314. Naciendo de esta, según el profesor Barros, una responsabilidad mucho más especializada. Pero independiente de esto, el hecho de su relación hace que la responsabilidad esté sujeta a los 4 requisitos básicos del régimen común, que pueden ser, que son acción o omisión, culpa, daño y causalidad. Aunque, respecto del anterior, debe mencionarse que la doctrina y la jurisprudencia
haciendo uso de la ley 19.300, adopta ciertas modificaciones al régimen común. Iniciando con acción o omisión, debemos decir primero que este es el requisito que menos complejidades trae. Lo básico es que acción es la realización de los actos positivos, mientras que omisión es la abstención e infracción de los deberes mencionados en la ley. Mencionar también que este también se encuentra consagrado en la misma ley 19.300, y con respecto a las innovaciones que se convoca acá, podemos decir que en la calidad de autor, porque puede ser acá uno o una pluralidad de ellos, lo cual lo diferencia del régimen general, en que se trata de un sujeto determinado e individualizado. Con respecto al segundo requisito, que es culpa o dolo, iniciando con dolo al ser el menos problemático, de este igual podemos decir poco, que se encuentra consagrado en el artículo 44 del Código Civil, que se aprecia en concreto y que también es reconocido por la misma ley 19.300. Pero en cambio, con la culpa comienzan ya los problemas. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que también está consagrado en el artículo 44 y también se analiza en concreto. Pero el problema está ya con que acá hay una infracción de un deber de cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque la culpa puede venir de tres fuentes, según el régimen general. Por ley, puede ser por infracción de uso normativo y por la jurisprudencia, que es el régimen general. Pero acá, en responsabilidad ambiental, añadimos uno más, que es por la resolución de calificación ambiental, que es la infracción de los deberes de cuidado que provienen de los eventuales trabajos de mitigación y restauración, que este es el acto administrativo que certifica que el proyecto cumpla con los requisitos ambientales aplicables, lo que lleva a que podrá ser la persona autor en base a dos escenarios. Un primero, que es el más lógico, que es cuando se incumple esta resolución, que podríamos decir que es cuando se incumple el deber de cuidado que está establecido en este acto administrativo. Pero tenemos un segundo, que es muy paradójico, que es cuando se cumple esta misma resolución. ¿Y cómo puede ser esto? Acá hay que hacer una subdivisión en base a dos situaciones. Una primera, que es cuando son situaciones dañosas que la autoridad no pudo prever debido al gran abanico de hechos que pueden producir el daño, debiendo el juez crear, una vez ya sucedido el acto, un deber de cuidado que debió haber cumplido el sujeto. Y una segunda opción, o una segunda situación, que es cuando el sujeto actúa fuera de los límites de la resolución de calificación ambiental. Acá el reproche más que nada vendrá por no haber provisto el sujeto al momento de efectuar su estudio o declaración de impacto ambiental de todos los impactos o daños ambientales adversos que pueda producir su misma actividad, más que nada referido a una falta de diligencia del sujeto en su actuación. El tercer requisito, que es aún más problemático, lo tenemos en el daño. Lo primero que nada es que decir de que este no se encuentra definido en nuestro Código Civil y por tanto la doctrina lo ha tenido que definir. También decir que esta es la condición especial de la responsabilidad y también es el objeto del juicio del mismo. Los problemas que acá comienzan ya con la indemnización, ya que puede comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero no comprende el daño moral y su consecuente, del cual puede derivarse, que es el daño moral colectivo. Acá debemos decir de que no se cumple con el régimen general, ya que a pesar de que en este ha habido una gran problemática en la aceptación a lo largo de los años de que se pueda aceptar el daño moral como un daño indemnizable, acá la legislación no ha podido tomar esta idea del daño moral fuerza adentro. Por lo tanto, debemos decir que las dos mencionadas son plenamente aplicables, pero este principio aún así no ha sido recogido por la ley 19.300, ya que esto se refiere solamente a la reparación in natura del daño. Y la reparación in natura del daño nos lleva a otra problemática, ya que hace que la ley no se haga cargo de los daños provocados en el lapso de tiempo que mediante que se produce el hecho hasta que se recompone el daño ambiental. Por lo tanto, nos deja una franja de tiempo en la cual pueden haberse daños y nadie deberá indemnizar dicho daño que afecta al demandante.
También debemos decir que este régimen subsidiario, aún así, ha sido aplicado por nuestra jurisprudencia, pero muy escasamente, como lo podemos ver en un caso prácticamente anómalo, como lo es en el Fisco de Chile con Forestal Candelaria de Río Pueblo, Sociedad Anónima. También, otra problemática que nos lleva es cuando tenemos el daño ambiental. ¿Por qué? Porque el legislador lo define de manera expresa en la ley 19.300, pero el medio ambiente, que es el bien jurídico afectado, también está definido en la misma ley, lo cual lleva a que tengamos dos definiciones que son relevantes y complementarias entre sí, lo cual ha hecho que la doctrina tenga que aparecer nuevamente para definir qué es el daño ambiental. Una definición que ha sido muy efectiva y eficiente, porque nos permite analizar el daño ambiental desde dos perspectivas. Desde una primera, desde el daño que se sufre desde una perspectiva individual, que es el sujeto titular que sufre el daño y que por tanto está autorizado para poder demandar una indemnización al causante, y también desde una perspectiva colectiva, lo cual esto es algo que no es propio de las normas generales, sino que es una innovación de este régimen de responsabilidad ambiental. Por último, tenemos el requisito que es más problemático, que es la relación de causalidad. Acá, rápidamente también decir que habrá relación de causalidad si el hecho no se hubiera producido, no habría habido un daño. Iniciando ya con una problemática, o una de las varias problemáticas que hay, tenemos en que el problema es que la mayoría de las veces no es un hecho aislado el que produce el daño, sino que acá es la suma de varias situaciones que generalmente se dan con el tiempo. Lo que lleva a la doctrina para intentar superar este problema, usar la teoría de la equivalencia de las condiciones, lo cual permite calificar el daño, certificar el daño en daño ambiental continuado, daño ambiental permanente y progresivo. Aún así, esto no ha tratado diversas temáticas que no han tenido una manera apropiada de solucionarse, como cuáles. Tenemos, no se ocupa de la naturaleza dinámica del medio ambiente, que por sus diferentes variables, que pueden ser meteorológicas, biológicas, geológicas, entre otras, dificulta aislar el hecho del daño. No puede encontrarse un ente generador de este daño. Tampoco se hace cargo de la contaminación progresiva o crónica, dada por la acumulación de agentes contaminantes en un largo periodo de tiempo. Tampoco se hace cargo de la contaminación por acumulación, que es cuando el daño se genera por la suma de agentes contaminantes que considerados individualmente estarían dentro de los márgenes permitidos. Tampoco se hace cargo de la desconexión temporal o espacial de la acción contaminante y el daño. Y tampoco se hace cargo de la apreciación científica para determinar la relación causa y efecto. Esto último produce que sea necesario recurrir al conocimiento de expertos a partir de informes periciales y testimonios científicos que son de un alto costo y de una gran dificultad, lo cual genera una desigualdad para la parte, ya que la carga probatoria, en este caso, increíblemente, se podría decir, recae en el actor. Esto es aún considerando que quien tiene una mayor información sobre los hechos es el demandado, así como en casi el 100%, se podría decir, tiene una mayor poderío económico. Viendo este problema, la legislación intentó establecer una presunción de culpabilidad, la cual no ha sido efectiva, porque esta recae solamente sobre la prueba de la causa, la prueba de la culpa, y no toma aquel daño que se produce fuera del amparo de esta, que es donde la gran mayoría del daño se provoca, siendo este un problema que no ha sido tratado correctamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina. Por último, tenemos cuando la persona sufre el daño ambiental. Esto puede ser muy subjetivo, ya que no podemos tener una concepción apropiada de cuándo sucede esto. Para esto, considero que deberíamos aplicar lo expuesto por el profesor Bermúdez, que es nuestro actual contralor, con la tesis del entorno adyacente, en la cual la persona sufrirá el daño ambiental cuando hay una afectación al entorno relacionado al individuo, entorno que es necesario para alcanzar la mayor realización individual y espiritual posible, que asegura el inciso 1, artículo 4 de nuestra Constitución.
entorno que además puede influir directa e indirectamente en una serie de otros derechos, como pueden ser el derecho a la vida, salud, propiedad, educación, etc. Por último, para despedirme, quisiera decir que quienes sufren el daño-perjuicio serán aquellas personas que están interesadas en la reparación, permitiendo que se pueda cumplir con el bien jurídico que está protegido en el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución, que puede ser afectado por una acción u omisión culposa o dolosa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Recordarle a las personas que no están exponiendo que tengan cuidado con compartir pantalla porque pueden perjudicar a quien sí está exponiendo. A continuación damos las palabras al profesor Camilo Vergara. Muchas gracias, José Ignacio, por su exposición. Respecto de esta segunda ponencia, yo creo que la principal reflexión viene dada por los resultados del sistema, yo creo. ¿En qué sentido? La responsabilidad por el medio ambiente o por el daño ambiental pareciera, como usted reseña a propósito de una serie de complicaciones prácticas, pareciera tener poco espacio en la jurisprudencia a la fecha. Y eso, por cierto, puede generar esta sensación de irresponsabilidad que usted adujo a propósito de algunos periodos dentro de la manifestación de los daños al medio ambiente. En tal sentido, me parece a mí que la reflexión, nuevamente, la forma de abordar este problema, quizá, a diferencia de lo que hablábamos un rato atrás, quizá viene a ser un espejo de cómo la normativa en materia de medio ambiente tiene estos espacios y dudas. Recién decíamos que en otro tema, la legislación positiva ayuda a ir generando, por ejemplo, deberes de cuidado. Y acá, claro, usted señala, y yo pudiera estar de acuerdo en cierta medida, que, por ejemplo, las resoluciones de calificación ambiental, uno pudiera tratar de construir un caso de negligencia de la gente que la solicita, del particular que solicita esa resolución. Pero, por otro lado, ¿hasta qué punto eso no empieza a ser en realidad a causa o proveniente de un hecho de la agencia estatal, de los agentes estatales que supervisan, supervigilan y establecen y son operadores de este sistema? Y hasta qué punto también, un poco más arriba, hasta qué punto no es la ley la que permite que estas resoluciones se confieran. Y desde la perspectiva del particular, la discusión que va a aparecer de inmediato es, bueno, yo estoy en presencia de un acto autorizado por el derecho, yo cumplí la legislación de la mejor forma que pude, y por tanto, que me exijan más que eso y que yo tenga que prácticamente hacer declaraciones más allá de lo que me pide la ley, para cubrir riesgos más allá de los que me exige la ley, pudiera ser visto desde un prisma de la vinculación entre los particulares y el Estado como una carga excesiva y una carga que va más allá de lo requerido por la ley. Entonces, claro, si uno básicamente, ¿cómo delimitaría yo ese tema de la resolución de calificación ambiental? Uno pudiera entender que en la medida que hayan omisiones voluntarias por algún nivel de culpa, por ejemplo, o incluso dolosas por parte de quien las pide, uno ahí pudiera construir un caso en que uno pudiera ir más allá. Pero si eso no es así, me parece complejo entender que ante algo que pareciera ser un acto autorizado por el derecho, nosotros quisiéramos entender que en realidad debiera exigirse algo distinto. Asimismo, por supuesto, esto implica que esta forma de apreciar la resolución se refiere a las cosas que hayan estado vigentes o existentes a ese minuto, no de las cosas que vayan pasando con posterioridad y de daños, accidentes o cosas posteriores que puedan suceder, que por supuesto que están sujetas a las reglas de responsabilidad. Otra cuestión que creo que es relevante y que pudiera explicar por qué estos casos se ven poco, tiene que ver con lo colectivo del daño. Acá soy transparente, no es mi expertise los temas de medio ambiente, pero sí pareciera ser que
una serie importante de casos de esta naturaleza se tratan de situaciones en que existe un hecho dañoso que provoca consecuencias respecto de un colectivo, un grupo de personas que puede estar mayor o menormente afectado, pero muchas veces la afectación es de difícil acreditación, quizás de no tanta entidad como al punto de no dejar vivir, a veces sí lo es, pero esto de que tenga un carácter difuso y colectivo empieza a generar no solo los temas de lo caro que puede ser el juicio, etcétera, que pudiera ser una cuestión material relevante, sino también que el interés empieza a difuminarse y cada uno de los individuos tiene desincentivos o más bien dicho, no quiere llevarse a sus espaldas un juicio de este tipo individualmente. Y por tanto, pudiera ser, y acá lo planteo un poco desde quizás algo de ignorancia también, pero pudiera ser que en la parte de la legitimación activa que se da de esta acción, pudiera incorporarse algunos agentes intermedios quizás, pudiera ser una forma de poder darle cabida, algo así como el equivalente de las asociaciones de consumidores en el mundo del consumo, al mundo del medio ambiente. Y en esa línea, también tomando lecciones de la ley de consumo, también pudiéramos, y no pareciera haber buenos motivos para excluirlo per se, a mi juicio, la figura del daño moral colectivo, por ejemplo, pese a cierta resistencia por parte de la doctrina, hoy día está en la ley de consumo y pudiera también ser materia de discusión en el caso del medio ambiente. Finalmente, eso sí, quisiera terminar un poco en el origen. La responsabilidad extracontractual es una herramienta útil, forma parte del sistema de justicia, si se quiere, en términos súper amplios, pero también hay que tener en cuenta si es lo más idóneo o no para resolver un problema determinado. Y ahí viene la tensión también entre la regulación y los problemas que puede tener la regulación respecto de qué se exige para desplegar un proyecto medioambiental o un proyecto que puede generar daños medioambientales ex ante, ¿ya? Ahí hay un espacio en que pareciera ser también una carga un poco excesiva para el derecho de la responsabilidad, esperar que se haga cargo de problemas que, como yo les esbozaba con un par de ideas, muchas veces provienen del entorno normativo en el cual se desenvuelven este tipo de actividades. Muchas gracias, profesor. No Bien, vamos a pasar a la tercera ponencia. Invitamos a presentar su ponencia a Javier Salgado, de la Universidad de Chile, cuyo trabajo se titula La obligación que tienen las compañías de delivery e-commerce de responder por los ilícitos civiles producidos en el desarrollo de su giro, el caso Rappi. Buenos días, asistentes. Bueno, al percatarme que el foco de este congreso estudiantil se estaba poniendo en aquellos desafíos que tiene el derecho privado en la actualidad, quise buscar un tema que me generara la misma interrogante y que hiciera relación específicamente con aquellas aristas del derecho que se han visto desafiadas y tensionadas en virtud de los grandes cambios sociales, económicos y sobre todo tecnológicos propios del siglo XXI. Y por lo mismo me pareció que no existía mejor ejemplo que las aplicaciones de delivery e-commerce. No obstante, en su gran mayoría, las discusiones relacionadas con estas aplicaciones y empresas han sido absorbidas por el derecho laboral, sin perjuicio de que existen múltiples otros temas que pueden analizarse, ya sean propios del derecho al consumidor, el derecho internacional privado, y de lo que yo quiero hablar hoy en día, que es el derecho civil. ¿Alguna vez se han puesto a pensar quién debe responder en caso de que un repartidor atropelle a alguien de estas empresas como de Uber Eats, Rappi o Pedidos Ya, o que dentro de un reparto dañe cuantiosamente el vehículo de otra persona? En mi opinión, nuestro Código Civil hoy en día nos otorga herramientas más que suficientes para poder sostener que no existe otro responsable en una situación como esa que la misma empresa, sin perjuicio de que ciertamente sería beneficioso que una ley especial tratara el tema de manera más detallada. Al momento de abordar este problema me pareció que hacerlo en relación a todas las empresas de esta naturaleza excedería con creces una ponencia estudiantil, por lo que decidí concentrarme en aquella aplicación que en lo personal yo más utilizo, que es Rappi. El problema, a mi juicio aparente de esta aplicación, se dilucida si uno se detiene a leer detalladamente el contrato de términos y condiciones de uso de la plataforma virtual Rappi Tendero, en donde básicamente todo lo que uno encuentra es una caracterización constante del repartidor como un mandatario, y una autodenominación de la empresa como intermediaria, es decir, como una mera agente de vinculación entre terceros. De esta manera se configuran dos elementos jurídicos bastante problemáticos. El primero es que estamos frente a una declaración de inexistencia de relación de dependencia,
Por lo tanto, se intentaría hacer inaplicables los artículos 2320, inciso cuarto, y 2322 del Código Civil, donde se consagra la responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes. Y en segundo lugar, aún más, si es que lográsemos hacer inclusive la responsabilidad del empresario vigente, hay una cláusula de exención de responsabilidad que restaría todo el efecto adjudicador de responsabilidad de la empresa. Ahora bien, si analizamos el estatuto jurídico del empresario, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Chile no existe un concepto unívoco de empresa. No obstante, la doctrina ha estado conteste en que el concepto de empresa es uno de carácter dinámico, por lo que significa empresa para el derecho laboral puede ser diferente para el derecho comercial y ciertamente también para el derecho civil. Es desde ese mismo entendimiento fáctico que el profesor Enrique Barros ha señalado que la aplicabilidad o no de este régimen dice relación con el análisis de los hechos de una situación particular en virtud del cumplimiento o no de tres requisitos copulativos. El primero, la existencia de una relación de dependencia entre el autor del daño y el empresario. El segundo, que el daño sea ocasionado en el ámbito de dependencia o en el ejercicio de las funciones del dependiente. Y el tercero, que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasi delito civil. El tercer elemento no es muy problemático, puesto que responde a las reglas generales de adjudicación de responsabilidad extracontractual. Pero, si uno se detiene, por ejemplo, en el primer requisito, uno podría fácilmente decir, bueno, como no hay contrato de trabajo, no hay dependencia, como no hay dependencia, no hay responsabilidad del empresario. Sin embargo, dicho argumento es completamente erróneo. En primer lugar, porque pasa por alto un análisis sistémico de la legislación, donde ya a partir del artículo 2320, lo que el Código está buscando es determinar aquellas situaciones en que se rompe con la igualdad civil, es decir, aquellos que estuvieran a su cuidado. Y lo que empieza a hacer es dar diversos ejemplos en que esto ocurre sin ánimo de ser taxativo, por lo que sería bastante difícil reconducirlo a un requisito tan formal como la existencia o no de un contrato de trabajo. Además, sería pasar por alto el hecho de que el Código del Trabajo, o sea, el Código Civil es muchísimo más antiguo que el Código del Trabajo, redactado por personas distintas y en épocas históricas diferentes, por lo que sería ridículo pensar que los conceptos son sinónimos. Así también lo ha señalado la Corte Suprema, quien incluso ha casado sentencias que han establecido la existencia de un vínculo laboral como requisito sine qua non para la aplicabilidad de este régimen, señalando que la dependencia civil solo requiere de una posición de control y no es necesario la existencia de un contrato de trabajo alguno. Ahora, entendiendo que este requisito es netamente fáctico, ¿cómo se puede apreciar en el escenario de un reparto de Rappi? Porque por muy contrato de mandato que establezcan los términos y condiciones que este es, podemos ver que existe un monitoreo constante tanto de la ubicación como de la situación del repartidor. Se establece la posibilidad de cancelación del acceso a la plataforma, enumerando causas y señalando incluso la decisión unilateral de la empresa. Es decir, existe un completo y total control de quiénes pueden utilizar la plataforma para repartir. Se regula qué productos se pueden repartir y cuáles no. Y como si todo eso fuese poco, además se establece la obligación de informar al operador. Si lo anterior no es suficiente para determinar que estamos ante una capacidad de impartir órdenes o instrucciones, o al menos ante una posición de control, estaríamos ante una situación de igualdad bastante sui generis que a mi juicio es casi imposible de dilucidar. Ahora, pasando al segundo requisito, que es el hecho de que el daño haya sido ocasionado en el ámbito material de la dependencia, la jurisprudencia nacional ha sido bastante laxa en este sentido, y ha establecido que solamente es necesario que existe una conexión funcional entre el hecho y el daño, es decir, este puede ocurrir con ocasión del desempeño de estas funciones. Dicho requisito parece menos problemático que el anterior, sin embargo, puede volverse problemático en la medida que probablemente estas aplicaciones como Rappi, las aplicaciones de delivery e-commerce, argumentarían que al ser su giro la intermediación, el reparto no tiene ninguna conexión funcional con este, y por ende no podría haber responsabilidad alguna. Dicho argumento, que formalmente nos podría parecer impecable, si uno lo va desmenuzando sustantivamente, salta a la vista que justamente es el cobro por el reparto y la publicidad desarrollada por las entregas de donde proviene gran parte del desarrollo lucrativo de estas empresas, por lo que costaría creer que un reparto gestionado, seguido y fiscalizado interinamente por la misma empresa no tenga una conexión funcional con su giro. Mal que mal, en el derecho civil las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. El tema se complejiza más aún porque a pesar de que pudiésemos determinar que ya la responsabilidad del empresario se satisface, si uno vuelve a leer el contrato de términos y condiciones, se encuentra con una cláusula que señala: el mandatario reconoce y acepta que realiza el encargo a favor del consumidor, pero por cuenta y riesgo propio. Es decir, una cláusula de exención de responsabilidad. El tema es que dicha cláusula, a mi juicio, cuenta con dos problemas. El primero,
un problema de vinculación jurídica, puesto que lo primero que salta a la vista es que el tercero dañado, es decir, la víctima, no está consintiendo en nada, es completamente ajeno a esto. Y como bien se sabe, en el derecho civil, dicha cláusula entonces le debería ser inoponible, pudiendo ésta ejercer su derecho al resarcimiento contra la empresa como en cualquier caso del régimen general. El verdadero problema de esta cláusula se encuentra en el plano de contribución a la deuda, puesto que una vez que Rappi responda económicamente, podría tener una acción de repetición contra el repartidor. Y es justamente ahí donde se constituye lo que la doctrina conoce como una cláusula de aceptación convencional de mayores riesgos. Y la estructura jurídica de esta cláusula sería entonces entre el repartidor y la empresa. Es desde esa arista que se vuelve relevante el segundo aspecto problemático de esta cláusula, el hecho de que a mi juicio dicha cláusula adolece de nulidad por objeto ilícito. ¿Por qué? En primer lugar, porque va contra la moral y las buenas costumbres. La primera vez que yo le mencioné esto a un amigo, me creyó loco, me dijo, ¿por qué estaría hablando de moral y buenas costumbres en un caso como este? Y claro, si uno lo piensa con el tinte eminentemente conservador de este concepto, y además de que son conceptos jurídicos casi nulamente determinados, pareciera extraño. Pero a mí me parece prudente ceñirnos por aquello que señala el profesor Mauricio Tapia, que nos invita a dejar de lado el ideal decimonónico de estos conceptos, ya que lo que hoy en día nos importa ya no es el hombre perfecto, sino el buen comerciante. Y por ende, aquello inmoral es lo que constituye una mala práctica comercial o ilustra un abuso del poder negociador. Como un empresario que busca mediante contratos de adhesión internalizar los costos de su negocio en quienes lo asisten. Y en segundo lugar, porque atenta contra el orden público, específicamente el que la doctrina conoce como orden público económico de protección. Y ello se puede analizar en virtud de dos aristas. Una primera, en relación al repartidor, quien justamente accede a esta plataforma para aumentar su patrimonio, pero en virtud de cláusulas como esta podría terminar mermándolo más aún. ¿Cómo? Por ejemplo, en el tercer reparto comete un daño que es cuantiosamente superior a lo que ha podido recibir como ganancia en su primer, segundo y tercer reparto. O desde la perspectiva del consumidor, que como bien dije, es un tercero extraño y debiese tener su derecho al resarcimiento sobre el patrimonio más robusto, que probablemente será el de la empresa. Otro tema que no hay que dejar de lado en relación a este estatuto es el hecho de la excusa y el derecho a restitución. Ambos elementos operan en dos ítems temporales diferentes. El primero es lo que se conoce como el descargo de la presunción, y opera ex ante, es decir, la empresa debe o no debe responder, y dice referencia específicamente a lo que la doctrina ha denominado como el caso fortuito de la empresa, es decir, cuando era inevitable que el hecho ocurriera. En una situación, el tema está que en una situación como esta, la doctrina de la jurisprudencia ha sido bastante estricta en la aplicación de este descargo de la presunción, puesto que no corresponde solamente analizar el hecho puntual que produjo el daño, sino también todos los elementos preventivos con los que contaba la empresa y también a quién le correspondía asumir ciertos riesgos. Es en virtud de ello que si uno analiza este tipo de aplicaciones se da cuenta que el andamiaje que contienen es bastante complejo, por lo que pareciera ser sensato seguirse más que nada a lo que el profesor Enrique Barros señala el fundamento filosófico de este régimen, que es el hecho de que el derecho al resarcimiento de la víctima no sea meramente teórico, por lo que la discusión debiésemos enfocarla ex post, es decir, una vez que la víctima ya fue indemnizada, existe o no un derecho a restitución de la empresa contra el repartidor. Este derecho a restitución, que se consagra en el artículo 2325, en un caso como este, a mi juicio, será operativo siempre y cuando el repartidor realice el reparto fuera de las situaciones en que un buen padre de familia esperaría que lo hiciera, o que este mismo lo haría. Como por ejemplo que el repartidor realice la entrega en estado de ebriedad, cuestión que, por ejemplo, la aplicación no tendría manera alguna de prever, y que además excede con creces todo lo que sería la función de la empresa. Es ahí donde sería lógico que la empresa, una vez que responda, pueda ser restituida por la negligencia del repartidor. Ahora bien, si bien yo creo que se puede establecer esta responsabilidad extracontractual de las empresas de delivery e-commerce con los elementos que contenemos, me parece que sería bastante pertinente la existencia de una ley especial que establezca expresamente la responsabilidad de estas empresas, puesto que así podríamos ahorrarnos discusiones como lo que es el concepto de dependencia, lo que es el ámbito de dependencia y el ejercicio de las funciones, y además aquellas cláusulas de exención de responsabilidad seguirían siendo nulas por objeto ilícito, pero ya no teniendo que recurrir a conceptos jurídicos indeterminados que podrían pasar a llevar la seguridad jurídica, sino que más bien esta vez serían nulas porque irían derechamente contra la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación le damos la palabra al profesor Camilo Vergara.
voy a partir alineándome con su amigo que le dijo que, no sé si, no me acuerdo qué expresión ocupó usted a propósito del tema de las buenas costumbres. A ver, sobre ese punto, estoy de acuerdo con la postura de salir de una visión de una buena persona y pasar a la de buen empresario o buen comerciante, etcétera. Pero me parece en principio que una norma que altera las normas de responsabilidad no fluye necesariamente con facilidad como algo contrario a alguna buena costumbre. De hecho, yo pensaría, y para argumentar en contrario, digamos, volvería a la idea de contrato de adhesión como aquella figura contractual en que las plataformas, usted menciona varias en su documento escrito, además de Rappi, operan. Y que sería una buena forma de ver cuál es la costumbre, digamos. Yo tampoco he hecho el ejercicio de mirarlas todas, pero sí he visto, por ejemplo, de otro tipo de plataformas como Facebook, y usted se va a encontrar con cláusulas no tan distintas. La de Facebook tenía sí una indemnización, pero le ponía límite, al menos hace un año, que fue la última vez que la miré, de no mucho más que $100, digamos, pasara lo que pasara, se divulgara lo que se divulgara. Entonces, en tal sentido, pareciera ser que más que un tema de buenas costumbres, la ilegalidad el reproche, la antijuridicidad de este tipo de cláusulas cuando son excesivas, pudiera fluir de mejor forma, creo yo, digamos. Esto es un tema que está en el mundo de los argumentos más que de la certeza a propósito de cómo están tratados estos temas a la fecha. Creo yo que fluye de mejor forma en razón de la naturaleza de contrato de adhesión, con lo cual usted, al menos respecto de los consumidores, tiene un estatuto protector de orden público económico, como usted refería, en que existen distintas limitaciones a la forma en que los proveedores pueden estructurar los contratos de adhesión respecto de los consumidores, y pareciera ser que una cláusula de irresponsabilidad, de hecho es parte del catálogo de lo prohibido, no estaría dentro del amparo de la ley del consumo. Y eso me lleva a una distinción que creo que quizá, si a usted le interesa seguir desarrollando este tema, y pudiera ser súper interesante de seguir analizando, quizá una cuestión analítica relevante que pudiera incorporar a su análisis es separar el mundo de la responsabilidad en lo contractual de lo extracontractual. El análisis que usted lleva a cabo, en general, está bastante bien respecto del mundo extracontractual, de cómo terceros que están ajenos al contrato pueden defenderse o pueden actuar o operar cuando han sufrido daños con motivo de la operación económica que empresas como Rappi, Uber Eats, etcétera, llevan a cabo, pero también generan riesgos y posibles accidentes de estas motos sin patente que andan por la vereda y que a uno lo pueden atropellar, todo ese tipo de cosas. Yo y estoy de acuerdo con usted en general en que se trata de ámbitos que generan riesgos, que esos riesgos se traducen en accidentes, y que esos accidentes, en general, siendo parte de la actividad económica de estas empresas, fluye de forma bastante tranquila, si se quiere, una construcción de un caso de responsabilidad extracontractual de estas compañías. La duda es qué pasa en lo contractual, en las personas que trabajan en la aplicación y que les dicen que es un mandatario que trabaja a riesgo propio, y ahí vendrá, y usted lo reseña más en su trabajo escrito que en esta exposición, vendrá la discusión laboral de si este es un contrato de trabajo o no, pero también respecto de quiénes somos, yo también ocupo estas aplicaciones, de quiénes somos usuarios de ellas. Porque, claro, uno piensa qué daños pueden provenir, y pueden provenir daños. O sea, pueden pasar estos accidentes que usted señala, pero pensemos, por ejemplo, en el contexto actual, las medidas de seguridad que debieran adoptar las empresas con motivo de el COVID-19, por ejemplo. Usted se contagia a propósito de una entrega y después vienen daños. ¿Eso está fuera de la responsabilidad en virtud de esta cláusula, o en realidad el otro ejercicio que quizás debiéramos hacer en materia de plataformas es ver cómo la figura de las cláusulas abusivas en materia de consumo e incluso en materia civil pudieran ser un límite a estas estipulaciones? Y me parece a mí que la forma de construir sanciones de ineficacia respecto a este tipo de cláusulas fluye de mejor manera por esa vía, por la vía del contrato de adhesión,
y de la falta de equivalencia que se produce totalmente desequilibrada en función de estas estipulaciones que, también entiendo estar de acuerdo con usted, buscan desligarse de la responsabilidad, pero más que por ser una mala costumbre, es por buscar generar una desproporción en las prestaciones y, como usted bien dice, y le regalo un argumento, si es que quiere seguir trabajando este tema, al menos Rappi coloca expresamente que usted le cobra una tarifa por varias cosas que ellos hacen. O sea, además del envío, hay una tarifa expresa por la mantención de la plataforma y otras cosas, y se los desglosan así. Ellos mismos reconocen que hay una vinculación directa con el consumidor, al menos en función de ese cobro de una tarifa que va directamente para ellos. ¿Ya? Entonces ahí tiene un punto si es que quisiera desarrollar lo contractual. Entonces, en síntesis, separar lo contractual de lo extracontractual yo creo que pudiera ser analíticamente relevante, porque surgen problemas distintos en el mundo contractual. Y lo segundo, no sé si tuvo ocasión de mirarlo, les recomiendo mirar un paper del año 2007 del profesor de la Masa, en que analizó contratos de tarjetas de crédito y la abusividad o no dentro de ellas. Y uno diría, bueno, analizó muchos o analizó varios contratos, pero igual es un paper de 20 páginas. Digamos, se puede hacer ejercicios en orden a ir detectando factores comunes que pudieran dar cuenta de la necesidad de una regulación no solo a propósito de una plataforma, sino que de cómo está funcionando una industria. Eso, creo que me pasé. Esta vez no me cronometré, así que voy a dejarlo hasta ahí porque intuyo que estoy cerca del tiempo. Estaba súper en el tiempo. Excelente. Muchas gracias, profesor. No, Bien, nada. agradecemos al profesor Camilo Vergara y a los estudiantes por sus presentaciones y comentarios. Ahora tendremos un receso de 15 minutos, tras el cual seguiremos con las exposiciones acompañadas esta vez por el profesor Francisco Alvarado. Bien, le damos la bienvenida nuevamente a todos y todas, saludamos cordialmente, agradecemos al profesor Francisco Alvarado que nos va a acompañar hoy día en los comentarios. Vamos a dar por iniciado esta segunda tanda de ponencias estudiantiles. A continuación comenzaremos la presentación de Bernardo Bergman, él es estudiante de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Su trabajo se titula Perspectivas y alcances de la Ley 21.120 en el derecho civil chileno. Bernardo, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de exponer esta investigación. Bueno, mi nombre es Bernardo Bergman y mi ponencia se titula Perspectivas y alcances de la ley número 21.120 en el derecho civil chileno, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Primero, para comenzar, quisiera señalar ciertas estadísticas y un breve resumen de lo que se trata mi exposición y mi ponencia. En definitiva, lo que tenemos que entender por esta ley 21.120 es que es una ley nueva, es decir, esta ha sido promulgada y ha entrado en vigencia el año 2018, es decir, llevamos 2 años promedio de su puesta en vigencia y su tramitación, y eso implica en definitiva tener conciencia de que los avances y el desarrollo en la legislatura, en la mecánica jurídica, ¿cierto?, y en los procedimientos, procesos y necesidades de las personas va en aumento constantemente, por tanto eso es un objeto de estudio particular para todos aquellos que forman parte de la área jurídica, ya sea abogados, jueces, doctrina, etc. Desde esta perspectiva, el artículo primero transitorio de la ley 21.120 establece, el artículo primero transitorio establece que los tribunales de letras y juzgados civiles podrán revisar estas causas, ¿cierto? Y dentro de esa jurisprudencia encontramos que hay a lo menos 35 casos donde los tribunales han, digamos, otorgado esta rectificación de sexo según varios convenios, según tratados internacionales y según constitución, ¿cierto? No nos invitaría a revisar eso porque en definitiva hay una reserva legal respecto a, más que reserva legal, ¿cierto? Se trata de información muy relevante para las personas de su identidad de género. Ahora, respecto a las causas de familia, un breve resumen, ¿cierto? Hay desde, un segundo por favor, desde el año hay más o menos un promedio de 80 causas, 80 procesos que han sido, digamos, ya solicitados, dentro de los cuales 60 o 70 ya están finalmente proveídos con sentencia, pero en definitiva no podemos tener acceso a eso ya que, como todos sabemos, hay una reserva legal respecto a estas causas en materia de familia. Ahora, para continuar, lo medular de mi presentación, ¿cierto?, es que en definitiva los atributos de la personalidad
y ciertas instituciones del derecho civil, inclusive más, como normativas sistemáticas, es decir, todas las áreas del derecho, se encuentran vinculadas de alguna forma, ¿cierto?, a la identidad de género y a lo que es esta ley 21.120. Y desde ahí, ¿cuáles son las implicancias y las perspectivas que nosotros analizamos y tomamos para crear derecho, en definitiva? Desde esta perspectiva vemos cómo el nombre se modifica, ¿cierto?, como un atributo de la personalidad. Vemos cómo eventualmente la capacidad puede también ser modificada. Pero, en definitiva, dentro de lo medular de esta ponencia es que, sin duda alguna, hay que entender, y tomando de alguna forma términos de la psicología, que la pulsión social, ¿cierto?, es aquella que le da nacimiento a la normativa, es aquella que le da nacimiento a la legislación. Desde ahí es un canal, en el fondo, esta pulsión social, dado las circunstancias personales de los sujetos con esta identidad de género que probablemente nosotros no lleguemos a concebir, ¿cierto?, porque cada uno de nosotros tiene su identidad de género personal, ¿cierto? Yo soy hombre, tú eres hombre, mujer, etcétera, y eso es una cuestión subjetiva que hoy día la ley en definitiva lo acoge y lo admite. Desde esa perspectiva, entender que el límite que la ley establece, el límite etario de esta ley 21.120, es desde los 14 hasta los 18 años y los 18 años en adelante, lo cual en definitiva cercena derechos, y lo digo con esas palabras, para sujetos que son en definitiva con menor edad, es decir, como nosotros entendemos que un menor, por ejemplo, de 8, 9, 10 años, tenga otros derechos, ¿cierto? Y no tenga este derecho a reconocer su propia identidad personal. Bueno, esa es una alternativa que el derecho debe considerar. Desde esa perspectiva, lo importante es tener en cuenta que a propósito de este límite etario y de esta evidente modificación que con el paso del tiempo se va a ir dando, es decir, de los 8 años en adelante, es que eso invitaría, y no solo invitaría, sino que obligaría a la modificación completa de un sistema jurídico. Con eso me refiero a lo que es las reglas de la capacidad, en definitiva, deberían modificarse, ¿cierto?, respecto a lo que son los contratos, los actos jurídicos, respecto a lo que son las sanciones de derecho, nulidad absoluta, nulidad relativa, se debería agregar causales de nulidad. En definitiva, eso es algo que va a suceder en el transcurso del tiempo. Sin duda alguna, la ley 21.120 establece, ¿cierto?, sanciones legales respecto al mal uso de la información, respecto a la rectificación de sexo, y desde ahí que señala, ¿cierto?, bueno, antes, digamos, de la entrada en vigencia de esta ley, ¿cierto?, digamos, en los, ¿cómo decirlo?, en las actas de las comisiones que estudiaron esta normativa, se establece que hay ciertos tipos de posibles vulneraciones respecto a la mala utilización, y por eso que se eliminó esas causales, pero se agregó una genérica, en definitiva, que hizo relación con la mala utilización de los documentos de identidad, que tiene una pena establecida de presidio menor en su grado mínimo, que hace un símil, en definitiva, al derecho penal respecto a lo que es la usurpación de identidad. El legislador tomó ese concepto de la usurpación de identidad, lo llevó a lo que es el área civil, en definitiva, respecto a esta ley 21.120. Pero, sin duda, el legislador se erró, según mi interpretación, según la investigación que yo he podido establecer, faltando ciertos casos de fraude de ley, entendiendo ley no solo como normativa, sino como contrato, ley del contrato, ley de normativa en general, y establece desde esa perspectiva, ¿cierto? O sea, no establece posibles fraudes de ley, que son, por ejemplo, la evasión de obligaciones, la elusión de obligaciones, la elusión contractuales, digo, la elusión de obligaciones estatales, ¿cierto? Fraude al estatuto de adopción. En definitiva, hay varias hipótesis que se mencionan en mi ponencia, en mi trabajo, que son objeto de estudio para el futuro. Ahora, para comenzar a avanzar y en honor al tiempo, finalmente, lo que quiero comentar en definitiva es que desde una perspectiva jurídica, todos aquellos actos jurídicos que nosotros podamos tener en mente hoy en día, de alguna u otra forma podrían verse modificados, ¿cierto?, por esta normativa en definitiva de la ley 21.120. Desde ahí que concuerdo con el compañero anterior, el primer compañero que ha hecho una ponencia respecto a la identidad de género. Esta ley viene a modificar, ¿cierto?, varios actos jurídicos, en definitiva, como normativa, como sistemática. Desde esa perspectiva, la parte importante de mi investigación, ¿cierto?, es que
dentro de lo que son los actos jurídicos, dentro de lo que son las modalidades, ¿cierto? Entendiendo como modalidades aquellas cuestiones que le dan un efecto distinto a los contratos, ¿cierto? Al efecto normal de los contratos, es que estas modalidades probablemente van a tener interacción en definitiva con todos estos actos jurídicos. Y dentro de la investigación, la pregunta en particular es si es que la modalidad como concepto, ¿cierto? En definitiva, la condición pudiera ser objeto de, en definitiva, de para, por ejemplo, relaciones contractuales, ¿cierto? Pudiera ser objeto para una asignación testamentaria. Me refiero particularmente a la ley 21.120, es decir, yo como contratante podría, digamos, exigir a alguien o no, ¿cierto?, la rectificación de sexo respecto a una relación contractual. Pensemos, por ejemplo, en los contratos intuito-personales, ¿cierto?, o en la evasión de obligaciones, por ejemplo. ¿Podría yo, por ejemplo, señalar que no voy a seguir un contrato porque un sujeto ha rectificado su sexo, ¿cierto? O más bien, dentro de mi ponencia, en definitiva, dentro de mi investigación, también se establece que la condición es las asignaciones testamentarias, ¿cierto? No las asignaciones forzosas. Se podría da la posibilidad, ¿cierto? Bueno, para el desheredamiento, ¿cierto? Para lo que es la preterición, para lo que es, en definitiva, la asociación por causa de muerte, ¿cierto? Y en relación particular a que si la condición de rectificar o no el sexo pudiera ser objeto de una asignación testamentaria. Bueno, desde esa perspectiva, y para ir cerrando esta ponencia, es que habría vulneración a otra normativa, a lo que es la ley a lo que es la ley Zamudio en este caso, ¿cierto? La conocida ley Zamudio, que nos entrega directrices para lo que es la discriminación en materia de identidad de género, y en definitiva, bueno, conocemos que el matrimonio, por ejemplo, ha sido modificado por esta normativa, ¿cierto? Vamos a ver cómo, en definitiva, la adopción y la filiación también van a ir siendo modificadas por lo que es la ley 21.120, y en definitiva, cómo los contratos y las obligaciones, sin duda alguna, van a ser modificadas por esta ley 21.120. Desde esa perspectiva, la modalidad, en definitiva, y esta ley 21.120 nos otorga la oportunidad de estudiar el derecho. Desde ahí que, bueno, agradezco esta oportunidad, pido disculpas también por el impasse, digamos, ocurrido, y sin más, agradezco nuevamente esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. A continuación le damos la palabra al profesor Francisco Alvarado para que realice sus comentarios al trabajo. Aprovecho a agradecerle, bueno, a ti en representación de todos los estudiantes y las estudiantes que están organizando el congreso. También me quedé escuchando las ponencias anteriores, estaban todas muy buenas, y también me sumo a las palabras del profesor Camilo. Hacer esto en estos tiempos no es fácil, y se agradece mucho también desde el Departamento de Derecho Privado que hayan tenido la capacidad técnica y organizacional de continuar con esto en las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. En particular respecto a la ponencia de Bernardo, y teniendo en consideración que haya esta gente, tenemos un rating aceptable de gente mirando esto, quisiera dar un poco de contexto para aquellos que quizás no están familiarizados con la ley 21.120, para comprender un poco más lo que nos expuso. Esta ley, a lo menos, bueno, es de finales del año 2018, y a lo menos en el papel, a lo menos en el título, busca reconocer y dar protección al concepto de identidad de género, y en ese punto es innovadora porque trata, con críticas podamos estar de acuerdo o no, pero trata de dar un concepto de identidad de género que antes no estaba recogido expresamente en la legislación, o por lo menos no tratado sistemáticamente, en el sentido de reconocer la idea de que las personas pueden tener una convicción personal e interna de ser hombre o mujer. Todo esto es un punto de vista desde la autopercepción, lo que es llamativo que quede plasmado expresamente en una legislación, y le otorga a las personas, a todas las personas, el derecho a solicitar que se rectifique su partida o su identificación registral cuando el sexo o nombre, según señala la ley, no se condice con esta convicción interna. Y declara a su vez en la ley un objeto específico, que es regular los procesos para que esto se lleve a cabo. El proceso para que una persona determinada pueda llevar a cabo esta rectificación. Si bien establece una serie de garantías y derechos, el objeto especialmente declarado es regular los procesos. Y en este sentido, señala dos grandes procesos, uno administrativo y uno judicial, para efectuar esta rectificación. El administrativo está pensado en principio para personas mayores de 18 años y sin vínculo matrimonial vigente,
es un proceso medianamente expedito según se en la ley. Yo nunca no lo he estudiado en la práctica, ni me ha tocado trabajar con nadie que lo haya visto en la práctica, pero lo menos en la ley es bastante expedito. Y por otro lado, establece un proceso de carácter judicial, que se ve un poco más complejo que el administrativo, diseñado para personas menores de edad, menores de 18 años, pero mayores de 14, o para personas que tengan vínculo matrimonial vigente. Y sobre esto tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, establece derecho a compensación económica al cónyuge no solicitante cuando su cónyuge a su vez rectificó su identidad, su partida por su identidad de género. Y también establece una causal específica de disolución del término matrimonial. Modifica la ley de matrimonio civil. Esto muy en general. Y el trabajo de Bernardo da muchas ideas y trata de abordar diversos aspectos propios del derecho civil en este contexto. Y en ese sentido, el trabajo aborda un tema bastante interesante de aquellos que plantean un constante desafío al derecho civil. Muchas veces nosotros nos obnubilamos, ¿cierto? Y nos enfocamos, y pasa también de los profesores hasta los estudiantes, en temas netamente de responsabilidad y de contrato, pero olvidamos que el derecho civil se preocupa directamente de la persona, desde su concepción, nacimiento, desde que se casa, tiene hijos, se divorcia, contrae una que otra obligación, puede ser o no responsable también por un daño, muere, hereda su bien. Es decir, se aboca a la persona en general. Y a veces, también por cómo se diseñan los programas en las escuelas, el tema de la persona queda un poco relegado cuando se ve al principio. Uno después de los 5 años de estudio lo tiende a olvidar. Y en este sentido, el trabajo de Bernardo es muy interesante porque retoma estos temas y aborda ciertas preguntas que en lo personal me hubiese gustado que quizás hubiese desarrollado sus respuestas a estas preguntas y se hubiese aventurado a ir un poquito más allá en esos puntos. Por ejemplo, la edad límite. Me parece súper interesante. Él plantea la ley 21.120 permite este cambio registral a personas mayores de 14, menores de 18, pero pregunta qué pasa con las personas menores. Es un tema abierto. Yo he leído, bueno, no soy tampoco experto en el tema, pero algunos señalan que deberían ir a la regulación antigua, ir a los juzgados civiles a buscar su rectificación, lo que implicaría llevarlos a una posición totalmente desmejorada, considerando que el sistema antiguo es más engorroso que el sistema nuevo, y otros dicen que quizás no se podría hacer el cambio registral para las personas menores. Ahora, un estudio interesante, y también lo insto a que si puede desarrollar este mismo trabajo en otro, a responder directamente esta pregunta, que es bastante buena. También plantea dos temas, plantea varios, y me quiero quedar con dos temas que pueden ser bastante controversiales. Uno de ellos es cómo analizar los vicios del consentimiento, y en particular, cuando le hice trabajo, vi que se enfocaba en el error, cuando la persona co-contratante es una persona que ha rectificado su partida de nacimiento en base a su identidad de género. Eso haría pensar si pueden haber de verdad contratos netamente patrimoniales, en cuyo un punto determinante para contratar sea la identidad de género, en el sentido de percepción interna de alguien. Me parece un tema tremendamente controversial. Si Bernardo plantea la pregunta, sería también interesante ver qué se puede decir al respecto, sin perjuicio de todos los aspectos morales y éticos que la misma pregunta plantea. Y en el mismo sentido, hay otra pregunta que planteó, que me parece también interesante, es sobre las asignaciones testamentarias. Si podría una persona, en el ejercicio de su libertad de disposición de bienes, establecer una asignación testamentaria teniendo por condición que una persona, no sé si ahí comete una impresión en el trabajo, no contraiga, o sea, no rectifique su partida o le rectifique. Pareciera ser una exigencia, algo que va en total fuero interno y autodeterminación de una persona, pero es cierto que se contrapone con la libertad, con el espacio de libertad de testar que deja el legislador. Y en ese sentido, una recomendación quizás explorar, a mí me viene a la cabeza la idea de las asignaciones testamentarias sujetas a la condición de casarse o no casarse, de contraer o no contraer matrimonio, que podrían plantear un dilema ético o moral, si bien no idéntico, a lo menos cercano. Y al respecto hay desarrollos sobre esas materias. De hecho, el código recoge creo que ambas hipótesis, si no me equivoco. En el caso de no contraer matrimonio, se entiende a priori que es ilícito sujetar una asignación testamentaria a la condición de que no contraiga matrimonio, y al contraer matrimonio con determinada persona creo que es permitido.
explorar eso quizás permitiría llevar una respuesta más desarrollada. Se puede hacer lo mismo con la rectificación que plantea Bernardo. Bueno, para concluir, yo creo que estoy en tiempo, no escucho a Héctor, me parece que es un trabajo interesante, que deja abiertas preguntas sumamente controversiales, y sería interesante ver cómo el autor responde directamente a estas preguntas que no han sido, lo que yo conozco, tan exploradas. Así que muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Bernardo. A continuación vamos a presentar la ponencia de Margarita Herrera. Ella es de la Universidad de O'Higgins y su trabajo se titula Implicancias legales para la seguridad de datos personales en materia satelital. Cuando quieras, Margarita. Gracias. Los productos y servicios espaciales se encuentran en toda la comunidad y la sociedad. Aunque la conexión con el espacio no siempre es evidente, ahora es extraño que la mayoría de nosotros pase un día entero sin tocar el espacio, al menos de una manera. Estas fueron las palabras del general Shelton Williams ante el Subcomité de Emergencia y Seguridad Nacional de Estados Unidos en el año 2018. Muy buenos días. Mi nombre es Margarita Herrera y quisiera, antes de comenzar, agradecer a la coordinación de este congreso y a quienes eligieron mi ensayo para ser presentado por entregarme esta gran oportunidad. Mi ensayo se titula Implicancias legales para la seguridad de datos personales en materia satelital. Quisiera partir por los 3 planteamientos que contienen este ensayo y las preguntas que yo me planteé antes de comenzarlo. Primero, ¿es nuestra legislación actual eficaz para proteger nuestros datos personales? Entendiendo, por supuesto, la palabra eficaz como la aplicación efectiva de nuestra legislación actual dentro de los tribunales de justicia. Segundo, ¿cuáles son los problemas que podrían tener los datos personales cuando transitan por la vía satelital? Y por último, ¿por qué este problema es diferente a otras vías de tránsito, como por ejemplo la fibra óptica? El desarrollo de este ensayo presentará 3 aristas, siendo primero una relacionada con el derecho civil, esto por la necesidad de una actualización normativa, otra con el derecho internacional, con la intención de accionar y proteger nuestros datos personales, y por último, una con el derecho constitucional, puesto que nuestra Constitución incluyó a los datos personales como una de sus garantías. Por esta razón, separé el ensayo en tres temas. Primero, la implicancia de nuestra legislación ante la falta de normativa en materia satelital, luego la aplicación práctica de este trabajo, y por último, algunas propuestas que planteé. Debo señalar, antes de todo, que mi ensayo analiza solamente la legislación vigente, la Ley 19.628, y no el proyecto de Ley de Datos Personales, puesto que con la nueva realidad que nacerá luego de esta pandemia es posible que sufra bastantes cambios, ¿verdad? La reforma constitucional que realizó la Ley 21.096 entregó a los datos personales la calidad de garantía constitucional. Luego de la aprobación de esta reforma, el senador Arboe indicó que en los últimos 5 años el uso de Internet en la región ha aumentado en un promedio de un 55%. Aumentó también, de la misma manera, la transmisión satelital. En especial, gracias a que existen nuevas empresas en Chile que entregan servicios de Internet satelital a personas naturales y a costos mucho más accesibles. Estos servicios se verán aumentados con proyectos como Starlink, de SpaceX, o el proyecto Athena de Facebook, los que buscan rebajar aún más los costos de Internet, entregando, por supuesto, un Internet satelital de calidad, un servicio a la población mundial, y que al 16 de agosto de este año ya lograba una velocidad de descarga de 60 megas y que espera llegar incluso a 1 giga. Sabemos también que son estos mismos satélites los que se ocuparán ahora para la red 5G que ya está licitándose en nuestro país. El decreto 125 del año 2012 que emitió el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones indica que el sistema de telecomunicaciones radial y satelital es el idóneo para gestionar las emergencias, esto debido a su menor vulnerabilidad terránea. Esto es algo que refuta completamente el profesor Gregory Falco de la Universidad de Harvard al indicar en su publicación Job One for Space Force, Space Asset Cybersecurity, que la cadena de suministros que implica la construcción y puesta en órbita de un satélite no permite distinguir quién es el responsable de manera financiera y tampoco de la ciberseguridad del sistema satelital, puesto que existen a lo menos 9 potenciales riesgos de ciberseguridad en la construcción de cada uno de los satélites. El profesor Alessandro Golkar del Instituto Ruso Skoltech, cuando se refirió al mismo tema, señaló que nada impide que en este momento un secuestrador se apoderara de un satélite, exigiera una recompensa o simplemente haga mal uso de él, algo que va en aumento
debido a la cantidad de satélites que estamos utilizando. Para demostrar lo anterior, en septiembre del año 2011, Irán afirmó que había desarrollado una técnica que les permitió suplantar la señal de GPS satelital. Capturaron con éxito un avión estadounidense no tripulado, reconfigurando las coordenadas de la señal de GPS del satélite y haciendo que aterrizara en Irán en lugar de Afganistán. El ejército de Estados Unidos atribuyó esto a un mal funcionamiento, pero jamás pudo explicar cómo lograron los iraníes recibir este avión intacto. Si tomamos el artículo 2, letra F de la ley 19.628, entendemos que nuestra localización es parte de nuestros datos personales. Pero el día de hoy basta con activar nuestro teléfono o buscar una dirección en una app para que el GPS le indique a un satélite mi ubicación. Desde el momento en que esta información se traslada fuera del territorio de la jurisdicción normativa, esta sería imposible de aplicar. La información ahora que se transporta a través de un satélite que tampoco cuenta con una regulación para ser fabricado con un parámetro de calidad. Como dato freak, les contaré que la NASA todavía compra partes de satélites por catálogo. La pregunta es entonces, ¿posee la legislación actual la validez y eficacia para proteger nuestros datos personales? Siendo estos un bien que no se encuentran siempre dentro de nuestro territorio, ¿verdad? ¿O debería regularse además los componentes materiales de los medios que la transportan? Si el titular de los datos personales es la persona natural a la que se refieren los datos, y siendo la soberanía territorial la base de la legitimidad de nuestro derecho, ¿con quién podría esta persona natural accionar para su protección? ¿Quién protege entonces sus datos personales? Esto nos lleva a la segunda parte de la presentación. En la actualidad no solo Asia utiliza el Big Data para la trazabilidad con aplicaciones telefónicas como el Trace Together. Estas permiten hacer un seguimiento a los enfermos y alertar cuando has tenido contacto con algún contagiado. En Canadá, por ejemplo, la aplicación es de uso opcional. De acuerdo a lo que indica el gobierno de Canadá, no se estarían recolectando información sobre la localización de las personas, sino tan solo el número de teléfono de estas. Sin embargo, se requiere para el uso de la aplicación que esté la aplicación encendida, como también el GPS del teléfono. El 9 de julio de este año, el MIT Review Technology dice que son 43 los países que cuentan con aplicaciones telefónicas para la trazabilidad del coronavirus, todas ellas basadas en localización obtenida por el GPS que funciona satelitalmente. Si tomamos como ejemplo a la Unión Europea, en marzo de este año académicos y expertos firmaron una carta para apoyar al gobierno de España en la decisión de usar medios tecnológicos para prevenir el contagio y salvar vidas. Esto queda claro en que es el gobierno quien debe manejar los datos personales, algo que ya se contempla en el artículo 9.2 del RGDP, puesto que siempre se debe tener en cuenta que este manejo es solo para un fin específico y con un plazo determinado para la conservación de esta información, evitando así caer en un estado de vigilancia tecnológica permanente, que es algo que definitivamente no queremos. En Chile, a fines de marzo de este año, un diputado de la República solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que se creara una vigilancia vía GPS de todos los pacientes que se encontraban en cuarentena. Lo que se buscaba era emular a países como Singapur o Irán, permitiendo así que se creara un sistema que generara alertas a los servicios de salud y a las policías, con el fin de que se resguardara el cumplimiento de las cuarentenas. ¿Qué es lo que ha pasado? El 11 de mayo de este año, el medio de comunicación digital Interferencia.cl publicó mapas con la localización de pacientes contagiados de COVID. Esta información, de acuerdo al mismo medio, ni siquiera estaba disponible para los CEREMIS de salud y fue extraída del Ministerio de Salud. La exposición de estos antecedentes es una clara transgresión de la privacidad de las personas contagiadas. Y es por esto que se demuestra nuevamente que son los entes gubernamentales quienes de manera exclusiva deberían tener el manejo y solo por un periodo excepcional. Ahora, es importante saber que si la extracción de esta información se hubiera realizado desde el satélite que entrega la geolocalización de las personas, ellas no habrían tenido la capacidad de accionar ante la afectación de este bien jurídico. Cuando el daño que se debe a las falencias en la infraestructura de los satélites, que no son de propiedad de los responsables de los bancos de datos, nuestra ley no puede ser aplicada. La única forma de protección en ese caso sería por medio de la intervención del Estado a través del derecho internacional, ya que, de acuerdo al Tratado del Espacio Exterior, del que Chile es parte, los objetos espaciales corresponden al Estado que los registra o al Estado que los lanza, y no a una persona jurídica o a una persona natural. Lamentablemente, no todos los satélites son registrados y la responsabilidad entonces va a quedar sujeta a la interpretación de la norma.
Ante la necesidad del uso de geolocalización para el control de la pandemia actual, tenemos que recordar que el derecho a la protección de la salud se encuentra no solo en nuestra Constitución, sino además en diferentes tratados internacionales como son el Pacto de San José de Costa Rica. Pero que se dejaría entonces la protección de la salud por sobre la protección de nuestros datos personales. Pero esto, y recalcado también en los tratados internacionales, es solo mientras sea el Estado el encargado de coordinar y controlar las acciones y no los privados. Mediante esto quizás podríamos entregar la capacidad de estos Estados a accionar a través del derecho internacional a casos en que se afecten los datos personales, cuando estén transitando por vías satelitales. Para finalizar, quisiera mostrar algunas de las propuestas que planteé en mi ensayo. La primera sería establecer estándares para la producción, diseño y fabricación de los satélites, lo que podría permitir aminorar las posibilidades de que los datos que transiten se vean afectados. Pero esto requeriría, obviamente, un trabajo en conjunto, tanto técnico como normativo, para establecer las responsabilidades, no solo del proceso de desarrollo, sino también después de su puesta en órbita. Establecer una responsabilidad objetiva también sería otra respuesta, debido a la peligrosidad para los terceros. Esto podría permitir asignar la responsabilidad de la ciberseguridad y de la irrupción a los satélites a un sujeto determinado, pero además podría permitir crear una regulación económica a través de las aseguradoras, puesto que, aunque una responsabilidad que no exige dolo, ellas aumentarían las primas o bien requerirían a las empresas que mejoraran que hicieran las mejoras necesarias para la protección de los datos que pasan por los satélites, ¿verdad? Importante, y a pesar de cualquier cosa que se haga, es crear la concientización social. Aunque no es una propuesta regulatoria, esta ataca de raíz el problema. Y vemos que los esfuerzos que se han creado en las diferentes naciones y el mal uso continúa. Basta ver cuántas personas, como yo misma, tenemos aplicaciones como TikTok. Es una aplicación que no requiere realmente los datos de localización de sus usuarios, pero que aún así los está recolectando. El RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos creado por la Unión Europea, ya extiende su aplicación de manera extraterritorial. Si este reglamento se adoptara por las diferentes naciones, ampliando su rango de aplicación al área de la infraestructura satelital, sería una posible solución. Pero además sería importante que esta aplicación tuviera el rango de normativo en cada estado. Perdón. Y no como parte de tratado internacional, ya que por falta de coercibilidad del derecho internacional podría frenarse su aplicación. La creación de una regulación dinámica, obviamente mientras no sea excesivamente restrictiva y con miras al futuro, para que permita que nuestra nación continúe avanzando en el desarrollo y no sea un obstáculo, sino que garantice las posibilidades comerciales que el desarrollo nos brinda. Y por último, el EXE4, que es una institución que podría permitir la aplicación de normas como el RGPD a nivel nacional, para lo cual se requeriría entonces que nuestra legislación poseyera la misma aplicación extraterritorial que el RGPD posee y las mismas garantías que protegen a los nacionales europeos hoy. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas del Espacio Exterior, en este momento hay más de 5.000 satélites registrados. No contamos los que no están registrados. La legislación y la tecnología ya no pueden continuar caminos separados. No podemos olvidar que lo único constante en este momento es el cambio. Por último, antes de terminar, quiero dejarlos con dos realidades del mundo de hoy. Nuestros datos personales tienen un valor de entre 20 y 45 dólares en la dark web, algo que es un negocio bastante lucrativo para muchos. Y por último, debemos estar siempre atentos y dejar de depender de una legislación reactiva, porque el futuro es ahora y no se lo quieren perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. A continuación le damos las palabras al profesor Francisco Alvarado para que haga sus correspondientes comentarios a tu ponencia. Muchas gracias, Héctor. Yo revisé en detalle el trabajo de Margarita y previo a referirme al tema de fondo, quería mencionar algunos aspectos más bien formales. Es un trabajo súper bien documentado, en ese sentido transmito mis felicitaciones. En la normativa tanto nacional e internacional, lo que es súper interesante, un tema que en principio yo no conozco en detalle y aprendí bastante leyendo el trabajo. La literatura quizás es escasa, y quizás es escasa porque no es un trabajo de compraventa y mandato, en el cual podamos tener 100 años de libros de por medio. Y a pesar de eso, es un muy buen trabajo investigativo. También es interesante, si
si llega a ser publicado y tienen la suerte de leerlo, es un trabajo que desliza críticas y razonamientos a medida va avanzando. Uno va leyendo el trabajo y a cada punto que se avanza tiene un razonamiento. Y eso es interesante porque no se limita a la mera transposición de opiniones de otras personas. Y las ideas que se exponen lúcidamente. Entonces, en lo personal creo que es un trabajo súper bien planteado, ordenado, muy interesante. Y respecto al fondo, nada más que decir, el tema que expone Margarita es un tema totalmente fresco, implicancias legales, estoy anotando acá, para la seguridad de datos personales en materia satelital. No puede haber algo quizás más fresco y novedoso en el último tiempo. Y en el tratamiento de este trabajo, y también de la exposición que realizó Margarita, usted se mueve con una flexibilidad interesante entre los componentes de orden privado y orden público propios del derecho civil. Y si usted lee este trabajo con los lentes del derecho civil, uno recuerda que no es pura voluntad del derecho civil, sino que también hay reglas de orden público y reglas de orden privado que se van interrelacionando unas con otras. Eso en los aspectos más generales. En los aspectos de fondo más bien específicos, hay tres ideas que encontré sumamente interesantes, como se plantean. Una de ellas es de quién es la propiedad de estos datos personales, de quiénes son. Pareciera ser que este tema es claro o medianamente claro cuando el dato personal es linkeable persona a persona, por ejemplo, en ubicaciones específicas, pero pareciera ser no tan claro qué pasa cuando mi información personal, como dice usted, después de un par de clics, pasa a ser parte de una masa indeterminada de información o big data. ¿Qué hacer con ello y qué pasa cuando alguien en la administración de esos datos los publica o revela de alguna manera información que para uno es sensible, aunque sea en términos agregados, como el caso de cuando se reveló la geolocalización de las personas que estarían contagiadas con coronavirus en algunas comunas de Santiago. Y ahí es interesante porque el derecho civil puede tener remedios, puede tener acciones de daño, acciones quizás de cumplimiento de naturaleza, retira esos datos de ahí, indemnízame, pero al final del día esto es como Humpty Dumpty. No sé si están familiarizados con Humpty Dumpty. Este huevo que está sentado en una muralla, creo que Alicia es la que me parece maravilla, va y se encuentra con ella. Bueno, en la literatura este huevo se cae y se quiebra, y lo tratan de pegar. Una vez que algo se quiebra, como en este caso, una información sensible o confidencial ya fue pública, por más acciones en naturaleza o remedios indemnizatorios que el derecho disponga, ya no puede volver a quedar en estado de antes. Las personas que estaban contagiadas con COVID en una cuadra determinada, su geolocalización ya se supo. Ya estuvo un par de medios digitales y ya está. Por más que la indemnicemos, pareciera ser que no puedo verdaderamente establecer la situación anterior. Entonces pareciera que los incentivos deberían estar porque esas cosas en realidad no ocurran. Y en ese caso, la posibilidad de quizás establecer una regla de responsabilidad estricta puede ser algo interesante que no estaría de más investigar y desarrollar un poco más, precisamente buscando desincentivar esas conductas negligentes, precisamente porque no las podemos reparar adecuadamente. Eso por una parte. Otra parte que también quizás no se mostró en la presentación, pero lo documenta muy bien el trabajo, es respecto a la ley 19.628, a cómo el ámbito de protección se ha ido ampliando desde personas naturales. Cuando se define, creo, en esta ley, la idea de dato personal está arraigado principalmente en personas naturales, pero jurisprudencialmente esto se iba ampliando a personas jurídicas. Y es interesante porque el trabajo, cuando uno lee, encuentra y documenta sentencias de la Corte Suprema en criterios disímiles, y eso siempre es interesante o entretenido de revisar. Efectivamente hay sentencias que parecieran expresar sin ningún problema y de manera derechamente abierta de que las personas jurídicas también tendrían sus datos personales protegidos por esta legislación, pero también hay sentencias que dicen totalmente lo contrario. Ahí te recomiendo, quizás no sé si era una de estas sentencias, hay un par de casos con voto en contra del ministro Muñoz, que él reconoce la idea de que las personas jurídicas también pueden ser protegidas expresamente por esta legislación. Y hay otras sentencias que, sin pronunciarse respecto a la ley de fondo provincial, dicen que habría arbitrariedad o ilegalidad en el caso de que se divulgue información confidencial, información personal de una persona jurídica. Ahora, en ese caso,
creo que tu trabajo recogía uno de estos casos, hacer la prevención de cuando uno revisa esos recursos de protección. La Corte suele no entrar directamente en temas de fondo de ley aplicable, y pareciera bastar que hubiera un caso de arbitrariedad o aparente ilegalidad para acceder a esta acción de protección, en tanto medida cautelar de protección, como dice su nombre. Y este tema de cómo estos derechos, que tienen un origen principalmente constitucional, es decir, esto se puede remontar a la honra y a la persona, genera también resquemor en algunos. Algunos autores les molesta la idea, o no son partidarios directamente de la idea de que personas jurídicas puedan ser sujetos de derecho inicialmente pensados para personas naturales, como serían los del catálogo del artículo 19, ¿cierto? Pero ya la literatura y la jurisprudencia nos muestra que en situaciones excepcionales las personas jurídicas pueden ser titulares de estos derechos, como va mostrando también el trabajo de Margarita, y quizás hoy en día uno podría decir que ya no es ni siquiera tan excepcional, sobre todo en los casos del honor, o la honra, o la privacidad, o información comercialmente sensible. Y eso, un trabajo bastante entretenido con estos temas, que también invito a su autora a desarrollarlo en este mismo o en otro trabajo si tiene el tiempo de hacerlo. Muy, muy entretenido. Muchas gracias, profesor. Héctor. Me diga que ya estamos en tiempo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Margarita. A continuación, invitamos a presentar su trabajo a Emanuel Gutiérrez. Él viene de la Universidad de Chile y su trabajo se titula Notas sobre el desarrollo del análisis económico del derecho como disciplina. Emanuel, cuando tú quieras. Bueno, gracias a todos los que se interesaron en participar y escuchar esta mesa de ponencia. Gracias también especialmente a los organizadores del Congreso, porque a pesar de todas las dificultades, mantuvieron bien fluido todo el desarrollo del Congreso. Se les agradece mucho. Bueno, mi ponencia se llama Notas sobre el desarrollo del análisis económico del derecho como disciplina. Voy a hacer primero un pequeño comentario introductorio para luego hacer una exposición más sistematizada y en el orden también de mi ponencia. El comentario introductorio tiene que ver con la necesidad de hablar de análisis económico del derecho en un Congreso de Derecho Civil. Pareciera que hay que justificar un poco este tema, ya que, como todos sabemos, el análisis económico del derecho mira al fenómeno legal en su globalidad, ¿cierto? No se limita al derecho privado en general, ni al derecho civil en particular, no se limita a materia de contrato, no se limita a materia de responsabilidad, sino que trata de ver el fenómeno legal, el fenómeno de la regulación jurídica de la conducta humana en su globalidad. Pero hay dos puntos que quisiera destacar que explican en realidad la necesidad de abordar este tema y de un poco reflotar el debate académico sobre análisis económico del derecho. El primer punto que quisiera hacer es que el derecho civil como derecho general, ¿cierto? Derecho común y general, se dice en la literatura, está llamado a regular la mayor parte de las interacciones entre los individuos. En realidad hay pocas interacciones, ¿cierto?, entre dos sujetos que no se reconduzcan a alguna norma de derecho privado que la proteja o que regule los efectos de esa conducta o de una inconducta, ¿cierto? Estos intercambios pueden ser voluntarios e involuntarios si queremos ocupar, por ejemplo, la clasificación que hacía Aristóteles hace mucho tiempo. Y son precisamente estos dos tipos de intercambios voluntarios e involuntarios los que el análisis económico del derecho centra su atención. Por lo tanto, si queremos tomarnos en serio el derecho civil y su rol, ¿cierto?, de ordenar la conducta de los sujetos, tenemos que reflotar el debate académico y tenemos que también concentrar nuestra mirada en el análisis económico. El segundo punto que querría hacer es el concepto de racionalidad estratégica. El concepto de racionalidad estratégica está en el centro de la teoría económica y, por supuesto, del análisis económico del derecho, pero también es el supuesto del derecho civil, sobre todo en nuestra tradición continental, que está fuertemente inspirada por los ideales de la Ilustración. La racionalidad estratégica con que los sujetos actúan en su vida cotidiana es el centro, ¿cierto?, del espíritu de nuestra codificación civil, y también coincide que es el centro del análisis de la teoría económica. El texto de Ronald Coase en este sentido deja muy claro eso, o sea, es un supuesto para su teorema, por ejemplo, como vamos a ver después. Entonces ahora voy a hacer una exposición que va a seguir el mismo orden de mi ponencia. En primer lugar, analizar el concepto de análisis económico del derecho, centrado en esta discusión acerca de si es una disciplina sustantiva o más bien instrumental. Después voy a hablar sobre el origen y evolución de esta disciplina. Nos vamos a dar cuenta que es una disciplina más bien contemporánea, sin perjuicio de su origen filosófico, ¿cierto?, en el utilitarismo.
Y después voy a hablar de los principales exponentes y me voy a centrar aquí en Roland Coase porque, bueno, ahí voy a explicar por qué, pero su tesis es central para el desarrollo de la disciplina. Y luego unas pequeñas conclusiones. Bien, respecto del concepto de análisis económico del derecho, yo adherí en mi ponencia a un concepto sustantivo. Dije que el análisis económico del derecho es una corriente doctrinaria que postula un desarrollo de un derecho eficiente, analizando desde la economía cómo deben tomarse las decisiones legales y cómo deben diseñarse las instituciones jurídicas. Aquí yo, sin saberlo, había citado al profesor Alfredo Goulart, que va a participar en unas horas más en este congreso, y que es un buen exponente, ¿cierto?, más actual, más contemporáneo de esta disciplina. Pero si uno mira la literatura, tanto económica como jurídica estrictamente, va a ver que hay varios autores, o sea, no una cantidad menor de autores que adhieren a un concepto muy instrumental del análisis económico del derecho. Aquí el mismo nombre de la que se acuñó a la disciplina, análisis económico del derecho, habla de algo que se hace respecto del derecho, no se habla de algo propiamente que tenga una entidad propia, con una identidad propia como la del derecho privado, por ejemplo, del derecho civil. Pero lo cierto es que, si bien yo daría un concepto sustantivo, el concepto instrumental es bastante central a la hora de definir análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque el análisis económico del derecho es una disciplina esencialmente teleológica, es decir, busca un fin. El fin, claramente, del análisis económico del derecho es buscar la eficiencia en el derecho. Eficiencia tanto en el establecimiento del derecho, tanto como en la aplicación de este. Y aquí el concepto de eficiencia podríamos detenernos unos segundos, porque creo que el contexto actual amerita justificar, no aplicar irreflexivamente los conceptos de eficiencia a la realidad, ¿cierto?, jurídica, sino que justificar. Se dice que el derecho, los fines principales que protege el derecho, está la eficiencia, pero el principal es la justicia. Entonces aquí las demandas actuales, ¿cierto?, de la sociedad, cuestionan de alguna manera hasta qué punto yo puedo aplicar un análisis puramente marginalista o puramente económico de situaciones conflictivas de relevancia jurídica. Entonces aquí la pregunta ¿es la eficiencia ajena a la justicia? ¿Existe, ¿cierto?, una dicotomía entre eficiencia por una parte y justicia por otra? ¿Carece la eficiencia de justicia? Y aquí, bueno, aquí yo me baso en las explicaciones del profesor Carlos Peña, que es bastante experto en esta materia, y quien reconoce en el fondo que las fundaciones del derecho privado, del derecho civil, están en la justicia correctiva, más que en la distributiva. Yo en mi ponencia menciono a la tesis del profesor Alberto Pino, quien aboga, ¿cierto?, por una conjugación de la justicia distributiva y la justicia correctiva, pero reconoce que la fundamental es la correctiva. La justicia correctiva, de nuevo volvemos a Aristóteles, es aquella que busca restablecer un equilibrio que existía antes de que ocurra un intercambio voluntario, intercambio involuntario. Obviamente los podemos traducir de eso en lenguaje actual, en que los intercambios voluntarios van a ser los acuerdos, ¿cierto?, contractuales. Un intercambio involuntario va a ser generalmente un ilícito que da lugar a responsabilidad contractual. Entonces, cuando decimos que la justicia correctiva busca restablecer este equilibrio, podemos darnos cuenta que en realidad la eficiencia, que también busca eso mismo, es decir, reasignar los recursos que se habían, ¿cierto?, desordenado de alguna manera luego de un intercambio, nos podemos dar cuenta que en realidad la eficiencia es completamente compatible con la justicia, mirada desde el punto de vista de la justicia estrictamente correctiva. Por lo tanto, cabría no descartar de plano, pero sí morigerar mucho la crítica que se le puede hacer al análisis económico al decir que es un intento, ¿cierto?, de analizar todo excesivamente desde la perspectiva marginalista y que todo es eficiencia y nada es justicia, ¿cierto? Podemos hacer esta prevención importante. Como también podemos hacer las prevenciones que también recalqué en mi ponencia, de que la justicia distributiva sí juega un rol en el derecho civil, basta, ¿cierto?, atender al derecho comparado, a la noción de daños punitivos, y a la manera en que, por ejemplo, en el derecho continental, la indemnización por daño moral es una cierta válvula, ¿cierto?, de entrada de consideraciones distributivas al área del derecho privado. Habiendo hecho esos comentarios a propósito del concepto de análisis económico del derecho, pasemos a analizar su origen y evolución. Yo en la ponencia destaqué que se podían reconocer una especie de doble comienzo en esta disciplina. Un primer comienzo estando en la dictación del Sherman Act, que regula, ¿cierto?, libre competencia o ley antimonopolio, ¿cierto?, en el año 1890. La literatura coincide en que la dictación de esa ley supuso o forzó de alguna manera, ¿cierto?,
un debate demasiado rico entre juristas y economistas, por una cuestión de necesidad, ¿cierto? Se estaba regulando una actividad jurídica, ¿cierto? Se estaba regulando jurídicamente una actividad que es casi completamente se rige bajo los parámetros económicos o desarrollados por la literatura económica. Y aquí el concepto de sanción también fue muy relevante. La ley antimonopolio generalmente, o sea, si uno la mira globalmente, es una ley que establece sanciones que desincentivan ciertas conductas, ¿cierto? Y en el 1890 todavía el derecho estaba muy impregnado por esta visión kelseniana clásica de que al final el componente central de una norma es la sanción. Al final la norma jurídica es conducta-sanción, consecuencia, ¿cierto? Esto permitió también mucho que en el análisis económico se centrara en esto, en el tema de incentivar o desincentivar conductas a través, ¿cierto?, de sanciones. Eso dio muy buenos resultados. Y un segundo comienzo es básicamente la obra de Ronald Coase, y después apoyado, ¿cierto?, por los planteamientos de Posner. Posner, el libro Economic Analysis of Law de 1973, básicamente el texto o manual de cabecera de análisis económico del derecho en las universidades de todo el mundo. Habiendo hecho esta precisión acerca de la evolución, los principales exponentes que yo mencioné en mi ponencia son Jeremy Bentham, de una perspectiva más filosófica, y después Ronald Coase, Richard Posner, Guido Calabresi y Gary Becker. Están en un orden cronológico en cuanto como a los hitos de su obra, ¿cierto? Pero en honor al tiempo voy a centrarme solamente en un par de comentarios sobre la obra de Ronald Coase, porque es decisiva para el trabajo que cualquier jurista o dedicado al derecho puede hacer ocupando el análisis económico. El teorema de Coase, en palabras resumidas, es que en aquellas situaciones en que los costos de transacción son nulos o considerablemente bajos, los sujetos van a llevar a cabo intercambios, ¿cierto?, en los cuales van a reasignar o asignar eficientemente esos recursos, asignándolos a quien más los valora, sin importar la asignación inicial de esos derechos. La versión negativa, ¿cierto?, de este teorema es que cuando los costos de transacción son muy altos, considerablemente altos, la asignación inicial de los derechos va a ser muy relevante para que se logre una eficiencia en los intercambios de las personas. Entonces lo que nos está diciendo Coase básicamente es que cuando los costos de llegar a acuerdos son bajos o casi nulos, ¿cierto?, es irrelevante si la ley establece que el dueño de una fábrica tiene que responder por los daños del humo que emite, o si en realidad esos daños tienen que ser soportados simplemente por las víctimas. ¿Por qué? Cuando hay un costo de transacción nulo o considerablemente bajo, esas personas involucradas van a tener los incentivos necesarios para lograr un acuerdo que maximice el bienestar social, ¿cierto? Incremente al final la utilidad total, ¿cierto?, agregada de las partes involucradas. La importancia del teorema de Coase se ve cuando uno lo lee en detalle en cómo él analiza la jurisprudencia, ¿cierto? Generalmente la jurisprudencia de países de Norteamérica y de Inglaterra, y cómo uno puede ver que ya en la década de 1960 las decisiones británicas y norteamericanas de los jueces contienen un fundamento económico demasiado rico. Es decir, y con esto cierro, ¿cierto?, porque esta es la conclusión que quería hacer acá oralmente. Es urgente reflotar un debate serio y ojalá lo más variado posible, con estas cosas que veíamos sobre la crítica al marginalismo y todo eso, incluyéndolo, ¿cierto? Porque se echa de menos en nuestro sistema jurídico, sobre todo las decisiones judiciales, un análisis concienzudo de las consideraciones económicas para resolver casos difíciles. No todos los casos son fáciles, y aplicar el artículo 44 que define culpa y aplicar el 2314 que todo daño tiene que ser reparado. Hay casos que son difíciles y necesitan consideraciones económicas. Ahí el profesor Alvarado nos puede decir, porque está en contacto siempre con decisiones que son adoptadas tanto por economistas y por abogados, pero es algo que solo enriquece el debate. Más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a la teoría económica, académicamente, ¿cierto?, y en el funcionamiento del ordenamiento es necesario reflotar este análisis económico del derecho. Les doy muchas gracias de nuevo a los organizadores por el tiempo que me dieron, al profesor por escuchar y comentar, y a todos los asistentes por el interés en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por tu ponencia. A continuación le damos las palabras al profesor Francisco Alvarado. Muchas gracias, Héctor. También revisé el trabajo de Emanuel y lo disfruté mucho. Es un trabajo que es un tema que también, como él mencionó un poco, me interesa. Es un trabajo en lo formal sumamente bien escrito, con una estructura clara y con algo que a veces se echa de menos en los trabajos estudiantiles, con un objetivo determinado que va y lo cumple.
pareciera ser muy sencillo, pero a veces se enreda uno en la escritura y este trabajo no cae en ese error. Se plantea un objetivo muy claro y desarrolla el trabajo en pos de ese objetivo, que es mostrar cómo el análisis económico del derecho evoluciona a lo largo de distintos autores, y para ello revisó las fuentes principales de la materia. Lo que es importantísimo, por ejemplo, no podría no estar Coase, Chabel, Gary Becker, etcétera, que están revisados. Entonces, estructuralmente informa un trabajo muy bien hecho. Respecto al fondo, bueno, un comentario, en efecto, a veces se echa de menos un poco de razonamiento económico en las decisiones judiciales, y en ese sentido también probablemente Manuel lo ha visto, y quizás los demás también, las sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia suelen utilizar razonamiento económico, y eso a veces la distingue un poco de la sentencia en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en casos de colusión, generalmente la acusación del ente persecutor, o también en caso de entes particulares, dos personas se han puesto de acuerdo en una variable relevante de competencia, y la defensa, yo no lo hice porque no tenía sentido. Ese no tenía sentido hacer o coludirme, muchas veces se explica en términos económicos. No tenía sentido porque el mercado tenía tales y cuales características. No tenía sentido porque la conducta más eficiente en realidad era hacer esta otra acción, o si bien yo me puse en contacto con el competidor para tal punto, en realidad lo hice con esta otra finalidad, que es la opción económicamente más razonable. Generalmente se descargan de las acusaciones en base a razonamiento económico, ya que en el DLO 11 la norma es bastante amplia, se permite nutrir la discusión de razonamiento económico. Fuera de eso, el trabajo tiene una tesis central que me parece súper interesante, en tanto me muestra este análisis económico como forma de razonar o pensar en reglas legales o instituciones jurídicas, pensado desde una perspectiva económica, y ahí llega a una especie de dicotomía o tensión, es que señala, tengo acá un extracto del trabajo, que el derecho civil o el derecho obedece ideales de justicia, y plantea la pregunta, ¿carece la eficiencia de justicia? Que es una pregunta súper interesante, porque los autores principales de esta materia señalan que las reglas no solo pueden ser instrumentos de justicia, sino que también de eficiencia. Y quizás ahí el desafío o la reflexión que va es, si uno mira la justicia y la eficiencia como si fueran dos conjuntos, pareciera ser que hay traslape en el medio y que podrían actuar conjuntamente. Pero la pregunta crítica es qué pasa para el mismo caso cuando justicia y eficiencia se dan respuestas distintas o disímiles. Y la ideal o sin justicia te dice que hay que actuar de determinada forma A, y el ideal de eficiencia te dice que en realidad hay que actuar de una forma totalmente opuesta a, no A. Y ahí, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza realmente los casos o distintos tipos de incumplimiento eficiente, que también sería interesante trabajar en un trabajo posterior a este, o en este mismo trabajo. También, quizás para los que no están tan familiarizados, son situaciones en las que pareciera que incumplir el contrato es mejor o económicamente más razonable que cumplirlo. Y, por ejemplo, un club de fútbol que ve en un cabro chico de 15 años, que no sé, es medianamente bueno para la pelota, un pequeño potencial, va y lo ficha por 3 años. Y supongamos que al mes 5 se parece ser una fusión entre Messi, Alexis Sánchez, Cristiano Ronaldo, todo en un mismo jugador, y es una locura el tipo. Y el jugador quiere renegociar su contrato porque dice, oye, yo estoy dando un montón de plata al club, ¿por qué tengo que seguir con el contrato inicial en que quizás me pagaste 2 chautas, por decirlo así? La pregunta es, el contrato tiene una estructura moral y una estructura legal que llama a su cumplimiento. Entonces, ¿podría ser renegociado solo porque pareciera ser más eficiente para una de las partes? Ahora, también podría pasar incluso que sea eficiente para 2 de las partes. Por ejemplo, que es el típico caso de mejor oferta. Una persona tiene una casa, se la vende, por ejemplo, a Manuel, a doña Margarita le quiere vender una casa, y el precio parece ser lo óptimo para Manuel, y el precio es un precio que está acorde con la valoración que hace doña Margarita. Pero aparece don Bernardo y hace una mucho mejor oferta, y señala, y si uno lo ve de una perspectiva netamente económica, pareciera ser más eficiente que Manuel incumpliera, no le vendiera la casa Margarita, se la dejara a don Bernardo, que la valora mucho más, y es más, la valora tanto que el precio que paga don Bernardo permite pagar a Manuel e indemnizar a doña Margarita. Entonces, en este caso pareciera ser un win-win triple.
pero la pregunta es si éticamente o dentro de la estructura moral del contrato es algo que nos gustaría, o algo nos gustaría. Y aún más, un tercer caso podría ser un contrato que su incumplimiento beneficia a la contraparte. Y eso es un caso extremadamente raro. No sé, don Emanuel inventa una máquina novedosa, y la lleva a Estados Unidos a exponer en una feria de máquinas novedosas. Y incurre una serie de gastos. Y doña Margarita es quien organiza la feria en Estados Unidos, y don Bernardo es el transportador. Entonces tienen un precio acordado por el transporte, pero don Bernardo se olvida, no se despierta a tiempo, y no lleva la máquina. El punto es que la feria de doña Margarita fue un fracaso. Nadie fue, y si don Emanuel hubiese llevado su máquina, hubiese perdido plata. Entonces, en este caso, pareciera que el incumplimiento nuevamente beneficia a la persona interesada en que se cumpla, que es don Manuel, pero la pregunta quizás de justicia que te hace el derecho es, si queremos que don Bernardo, en su absoluta negligencia de no cumplir el contrato, se vea libre de indemnizar o se pueda quedar con el precio inicialmente pagado. Esas son como algunas preguntas que te muestran que a veces en estos dos conjuntos, estos dos universos, que es justicia y eficiencia, te pueden dar respuestas disímiles a casos concretos. Y sería interesante ver cómo el análisis económico del derecho se hace cargo en este caso de estas materias. Fuera de eso, es una exposición sumamente limpia y también muy interesante de ver, y que si también es publicada, invito a todos a que la puedan revisar en una muy buena forma de aproximarse y tener una noción general de qué es el análisis económico del derecho. Muchas gracias, profesor. Bueno, nada más que agradecerles a todos los ponentes estudiantiles, al profesor Francisco Alvarado, al profesor Camilo Vergara, y dejarlos más que invitados el segundo plenario académico que tendremos hoy día a las 5, justamente tratando temas sobre análisis económico del derecho. Contaremos con la presencia de los distinguidos profesores Alfredo Goulart, Virginia Rivas y Pedro Rencoret. Los esperamos, muchas gracias por acompañarnos, tanto por Zoom como por Facebook, y nos vemos en la tarde. Muchas gracias.